Entonces, hablemos del retículo endoplasmático. Primero, tiene membrana, ¿vale? Y forma parte del sistema endomembranoso de la célula. La célula procariota no tiene retículo endoplasmático y su parte interior se llama lumen. Tiene sacos aplanados y está conectado por túbulos, ¿no? Los sacos aplanados forman una red interconectada que conecta del núcleo hasta la membrana. O sea que aquí está el núcleo, conecta así, 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 hasta la membrana de la célula. Y está conectado por los túbulos, los cuales indirectamente está conectado indirectamente al aparato de Golgi a través de vesículas de transporte. Ya, tenemos dos tipos de retículo endoplasmático, el retículo rugoso y el liso. Rugoso, RER, liso, REL. Entonces, vamos con el liso. El retículo liso, primero, tenemos que tener en claro que en lo que su función es el metabolismo de lípidos o metabolizar hormonas esteroideas que se da por las células sexuales. Y, digamos, el metabolismo de lípidos es su función principal, digamos, metabolismo de fosfolípidos, esfingolípidos, colesterol, y el hígado, como es desintoxicador de todo esto, tiene pues bastante desarrollado el retículo endoplasmático liso. Una de sus funciones es depósito de calcio, esto en la contracción del músculo que hemos visto y todo eso, detoxificación de la célula y degradación del glucógeno. También tenemos vuelta el retículo endoplasmático rugoso, el cual tiene ribosomas que están tiene ribosomas en la cara citoplasmática, en los cuales, digamos, el retículo rugoso se encarga de dos cosas. Bueno, tres. Síntesis de proteínas, la principal, transporte intracelular y la glucolización. Pero más se da, esta última función más se da en el aparato de Golgi. Siempre Sara. Ya. Estos ribosomas. Estos ribosomas, ¿qué? Pues ribosomas Sara. Serán membrana lisosoma. Ya. Estos ribosomas siempre serán proteínas de membrana, de lisosoma o de secreción. ¿Ok? O sea que van a la membrana, a la lisosoma o a secreción. Luego, pasemos del aparato de Golgi al lisosoma. Lisosoma, bueno, primero sería, vamos al Golgi. Primero hablemos del complejo de Golgi. ¿Por qué no hay numeritos? Ya. Entonces vamos poco a poco porque no hay numeritos, ¿no? Complejo de Golgi. Que no sé por dónde empezar. Complejo de Golgi. Esto no tiene mucho. A ver, vamos por acá. Eh, El aparato de Golgi es una serie de dictiosomas o sacos aplanados llamados cisternas, los cuales tienen un inicio y un final y una función específica. Tenemos, digamos, la cara cis y la cara trans, ¿no? Y tenemos también pues cisternas mediales, pero que son las que están en el medio, digamos, aquí está la cara cis, las mediales y la cara trans, ¿no? Entonces, la cara cis es donde está orientada hacia el retículo endoplasmático, o sea que aquí está el retículo endoplasmático y acá está el Golgi y esta sería la cis, ¿ok? Entonces, está orientada hacia el retículo endoplasmático. Es una zona de recepción donde llegan las vesículas recubiertas por COP2, que es complejo proteico, que se ensambla en la cara del RER. Y la COP2 ayuda en la selección de carga en la curvatura de la membrana. Y aquí es falta algo, pero si no estoy mal, es en el direccionamiento de esta vesícula, ¿no? Luego tenemos la cara trans. La cara trans
es la clasificación de destino. Es como que ya, pues, de donde salen las vesículas. Y tienen como que tres destinos. Secreción constitutiva, secreción regulada y vesículas recubiertas por clatrina. La secreción constitutiva se da en todas las células, no necesita una señal, se da de manera continua y más o menos su función principal es renovar la membrana y no tiene un recubrimiento proteico. Estas no van a compartimientos, sino que se fusionan con la membrana para renovarla. Luego la secreción regulada, esta se da solo en células especiales, se almacena en el citoplasma y esperan una señal para ser liberadas. ¿No? No tienen un recubrimiento permanente. Esta se da, digamos, por enzimas o neurotransmisores o hormonas. Y células especiales serían como las neuronas, células endocrinas o exócrinas, ¿no? Están reguladas. El hecho que dice que esperan una señal es, digamos, por ejemplo, una neurona, el calcio, es una señal para el potencial de acción. Allá, ya. Y luego las vesículas recubiertas por creatina, digamos, en este caso, su destino es el lisosoma. Está recubierto, ¿por qué? Por clatrina. Van al endosoma y luego al lisosoma. El pH del endosoma separa la M6P, que era la manosa 6-fosfato. El receptor regresa al aparato de Golgi, la enzima se queda y el endosoma madura y se convierte en un lisosoma. Y también tenemos las cisternas mediales, que simplemente pues es de progreso entre la cis y la trans, modificación y progresiva, agregan y quitan pues cositas, ¿no? Ya, durante la mitosis, el aparato de Golgi se fragmenta en vesículas y túbulos, los cuales se dispersan por el citoplasma y al terminar se funcionan nuevamente. El complejo de Golgi, digamos, a ver, aquí dice el retículo endoplasmático aporta la membrana, forma y renueva. Se forman las vesículas, maduran yendo a la cara trans, se fragmentan en vesículas recubiertas por COP2, COP1, las proteínas, enzimas específicas de mezcla. ¿Cuál es el problema? Que no puedo poner pausa, entonces no puedo analizar. No puedo fucking analizar. De Golgi, todo empieza el retículo rugoso, porque el retículo rugoso es las que da las vesículas, que aporta forma y renueva las cisternas. ¿Ok? ¿Qué renueva la cisterna? Primero, las vesículas se forman en el retículo endoplasmático. Luego maduran yendo a la cara trans. Esta se fragmenta en vesículas a su lugar respectivo. Y las proteínas o enzimas específicas se reciclan recubiertas por la COP1 que hacen como de retorno. Por último, la función también del aparato de Golgi es la glucosilación. Algunas de este proceso inician en el retículo endoplasmático rugoso y alcanzan su forma final en el Golgi. Aparte de Golgi, digamos, es poner un carbohidrato más una proteína, forma una glucoproteína. Un carbohidrato más un lípido forma un glucolípido. Y renueva la estructura, digamos, perdón, es una remodelación de la estructura compleja de los glicanos. La función técnicamente del Golgi es modificar y agregar azúcares y procesamiento de glucolípidos y las vesículas. Luego hablemos de los lisosomas. Uy, lisosomas, a ver. Lisosomas. Primero, tiene una membrana simple. A ver, ¿por dónde se empieza de esta? What? Pero a ver, primero se encarga del reciclaje y de la limpieza. Degrada lo innecesario o envejecido. Garantiza la homeostasis, tiene vesículas membranosas. Perdón. Garantiza la homeostasis, vesículas membranosas y tiene enzimas hidrolíticas, que son proteínas que hacen hidrólisis, o sea, rompen enlaces gracias a water.
Tiene una membrana simple, encierra en su interior las hidrolasas, en su luz hidrolasas, las cuales necesitan un pH bajo de 4.5 a 5 para vivir, y hay más de 60 tipos de hidrolasas: peptidasas, fosfatasas, lipasas, proteasas. Ese ambiente ácido es mantenido gracias a las bombas de protones VATPasa, las cuales, bueno, las llevan contragradiente, y esta bomba VATPasa está en la membrana. Y también existen transportadores específicos, tienes transportadores específicos para la materia. Digamos, tienes transportadores específicos para que la materia que vaya a reutilizarse y la salida continua que da el citosol, ¿no? Reconoce aminoácidos, la monosa cáptidos, más cáptidos y nucleótidos, ácidos, grasas. Sí, creo que es así. Reconoce aminoácidos, monosa, cáptidos, grasas y nucleótidos. Luego, digamos, a ver, funciones especializadas. A ver, las diferentes funciones es la digestión de materia extracelular, digamos por fagocitosis, que como que come a grandes partículas, bacterias más específicamente. ah, un fagosoma se une al lisosoma primario. Fagosoma es lo que entra, digamos, como que a la membrana hecho vesícula, y aquí tiene algo, y esto se une al lisosoma, y esa es una sola. O por pinocitosis y endocitosis, que es la entrada de moléculas pequeñas y macromoléculas. También otra función es el reciclaje intracelular, o llamado autofagia. Es el movimiento funcional metabólico que ayuda, esto ayuda en el ayuno, degrada orgánulos viejos o dañados, renovación celular y adaptación al estrés. Y también tiene funciones especializadas, eh, como en el caso de los osteoclastos, que son lisosomas del tejido óseo, o en el acrosoma en el espermatozoide. Ay, qué sueño. Digamos, tiene como que sistemas de protección, o sea, proteger a la célula de sí misma de la digestión accidental. Hay una que es la compartimentación, que significa que el lisosoma está en una zona confinada y tiene las proteínas LAMPs. Está por aquí eso. Bueno, tienes una zona confinada. Hay otra que dice que es una intermembrana recubierta por LAMPs. ¿Ok? Ahí sí va por LAMPs. Y una recubierta por LAMPs, que son glucoproteínas glucosiladas que protege frente a hacia las hidrolasas hidrolíticas. Es como un escudo con azúcares. Y tenemos las proteínas RAB y SNARE. Las RABs, que es de la familia GTPasa, pequeñas, y tienen una etiqueta con direccionalidad que, se acercan para que ayudan a que se acerque al lisosoma adecuado y que encuentren los compartimientos correctos. Y las SNARE permiten la fusión de membrana, V-SNARE y T-SNARE. Ahora hablamos con el origen del lisosoma. Primero está en el en retículo endoplasmático rugoso. Luego pasa al Golgi, donde revise la manosa 6-fosfata. Y luego pasa al endosoma temprano, donde madurará secundario y da origen a los lisosomas. Tenemos dos tipos de lisosoma: el lisosoma primario, que no tiene material de degradación, digamos, puede ser un endosoma material por endocitosis. Mm. Vamos, bueno, no tiene para degradar. Y luego el secundario,
es cuando ya está digiriendo material, o sea, cuando ya el fagosoma y material fagocitado, ¿no? El autofagosoma o la autofagosoma es... Ah, ya. Aquí creo que se dividía en que el endosoma es material que ha entrado por endocitosis. Fagosoma y materia es material fagocitado y autofagosoma otros organelos. Vamos a investigar. Hablando del lisosoma, explícame la parte de endosoma, fagosoma y autofagosoma. Porque yo tengo mis apuntes que dice que endosoma material por endocitosis, fagosoma y material fagocitado y autofagosoma otros organelos. Entender la formación de los lisosomas es clave porque funcionan como el sistema digestivo de la célula. Básicamente, el lisosoma es una bolsa de enzimas que necesita encontrarse con el alimento para empezar a trabajar. Dependiendo de qué esté digiriendo la célula, el nombre de la estructura cambia antes de unirse al lisosoma. 1. Endosoma, vía de la endocitosis. Se forma cuando la célula introduce material del exterior, como nutrientes o receptores, mediante una invaginación de la membrana plasmática. Proceso. La membrana atrapa el material externo y forma una vesícula llamada endosoma temprano y, que luego madura a endosoma tardío. Resultado. El endosoma tardío se fusiona con el lisosoma para degradar lo que entró de la calle. 2. Fagosoma, vía de la fagocitosis. Es una versión a gran escala de la endocitosis. Ocurre cuando la célula ingiere partículas grandes, como bacterias o restos celulares. Proceso. La célula emite prolongaciones, pseudópodos, para envolver al objeto sólido. Al cerrarse, se forma una vacuola grande llamada fagosoma. Resultado. El fagosoma se une al lisosoma formando un fagolisosoma para destruir al invasor o la partícula grande. 3. Autofagosoma, vía de la autofagia. Aquí el material es interno. La célula se come a sí misma. Se usa para reciclar organelos viejos, como una mitocondria que ya no sirve, o proteínas dañadas. Proceso. Una membrana doble llamada fagóforo rodea al organelo dañado hasta envolverlo por completo, creando el autofagosoma. Resultado. Al unirse con el lisosoma, los componentes del organelo se rompen en piezas básicas, aminoácidos, lípidos, para que la célula los vuelva a usar. Resumen para tus apuntes. Estructura. Origen del material. ¿Qué contiene? Bueno, anyways, y esta es aparte. Luego, digamos, si hablamos por la parte clínica, digamos, si tenemos un lisosoma deficiente, se puede dar la gota y la psicólisis. La gota es cuando se acumulan los cristales durato, lesionan la membrana del lisosoma y hay una inflamación intensa. Y la silicosis es cuando inhalas slice, que es por construcción o humo o así, mueren los macrófagos y se da más o menos en el pulmón. A ver, veamos un poco de términos. La autolisis es la célula infectada, dañada, pide morir. Apoptosis es la muerte programada. Necrosis, muerte por circunstancias. Muerte por circunstancias. ¿Circunstancias qué es esto? ¿Circunstancias llenas? Ajenas. Es muerte por circunstancias ajenas donde revientan los lisosomas, se comen todo y esto deja huella en el tejido. Luego, a ver, hablemos de los peroxisomas. Entonces, a ver, peroxisomas, ¿qué dice de los peroxisomas? Primero, mm, el peroxisoma está en el citoplasma, tiene una membrana simple, tiene enzimas oxidativas, las cuales degradan moléculas dañinas. Por ejemplo, la degradación del peróxido de hidrógeno, o sea, agua oxigenada, el cual es nocivo, ay, se me va, lo cual es nocivo y debe mantener bajo el control el nivel de hidrógeno, o sea, de hidrógeno, peróxido de hidrógeno, ¿no?
porque este peróxido de hidrógeno puede dar origen a radicales libres, por lo tanto es nocivo. Y tiene la oxidasa y la catalasa. La oxidasa primero oxida las moléculas y como producto da la agua oxigenada. Y vuelta la catalasa descompone la agua oxigenada en agua y en O2. Luego, funciones del peroxisoma. Tenemos la beta-oxidación de ácidos grasos, la detoxificación del peróxido de hidrógeno, el metabolismo de purinas y detoxificación de ácido úrico y la síntesis de lípidos. Digamos, hablando de la beta-oxidación de ácidos grasos, es, digamos, como metabólica detoxificación. Bueno, la beta-oxidación también se da en el interior de la mitocondria. Es romper ácidos grasos para producir energía. El problema es que hay un ácido graso súper grande que se le dice el BLCFA, que es como que Very Long Chain Fatty Acid, como que cadena muy larga de ácidos como que gorditos, y si se acumula son tóxicos. Entonces este ácido graso grande se corta y se envía a la mitocondria, ya cuando está cortadito, y ahí termina la degradación y produce energía. Y porque pues la mitocondria no puede hacer, pues no puede trabajar con tan largos ácidos grasos. Eh, segundo, detoxificación de peróxido de hidrógeno con la catalasa. 3. El metabolismo de purinas y detoxificación de ácido úrico. Las purinas es una tipo de bases nitrogenadas y el ácido úrico está, al degradarse, este ácido úrico va al citoplasma. Ah, este se degrada el ácido úrico gracias al urato oxidasa. A ver, hablando de la función del peroxisoma, que es el metabolismo de purinas y detoxificación de ácido úrico, aquí dice que al degradarse el ácido úrico va al citoplasma o el ácido úrico está en el citoplasma. Esta es una distinción importante para entender cómo se conectan los compartimentos de la célula. Para aclarar tus apuntes, la clave está en el flujo del proceso. 1. El origen. ¿Dónde están las purinas? Las purinas, componentes del ADN y ARN como la adenina y guanina, se encuentran inicialmente en el citoplasma. Cuando la célula necesita degradarlas, estas pasan por una serie de reacciones químicas hasta convertirse en ácido úrico. 2. El proceso en el peroxisoma. Aquí es donde ocurre la acción que mencionas. El ácido úrico entra al peroxisoma. Dentro del peroxisoma existe una enzima llamada urato oxidasa que en muchos organismos forma un cristal visible llamado nucleoide. Esta enzima degrada el ácido úrico y lo convierte en alantoína. Durante este proceso se genera peróxido de hidrógeno, EH-2 o -2, el cual es tóxico, por lo que el peroxisoma usa otra enzima, la catalasa, para neutralizarlo inmediatamente. Bueno, esa parte, ¿no? Luego, pues aquí en los animales se forma la lantoína, como acabamos de escuchar, la cual es soluble y fácil de eliminar por la orina, pero en los humanos no funciona así, no funciona y se acumula el ácido úrico, lo cual se cristaliza, cristaliza formando la gota, normalmente en el riñón. Pero, digamos, a ver, entonces en los humanos, como no funciona de la misma manera, el ácido úrico se cristaliza, produce gota en el riñón, ¿es correcto eso? Es una excelente deducción, pero hay un pequeño detalle anatómico que debemos precisar para que no te confundas en un examen. La gota no ocurre principalmente en el riñón, sino en las articulaciones. Aquí te explico cómo funciona esa cadena de eventos en nosotros los humanos. 1. El error genético. Como mencionamos, los humanos no tenemos la enzima urato oxidasa activa. Por lo tanto, el ácido úrico es nuestro producto final del metabolismo de las purinas. No lo transformamos en alantoína, así que dependemos totalmente de los riñones para filtrarlo y expulsarlo por la orina. 2. El exceso, hiperuricemia. Si producimos mucho ácido úrico, por comer mucha carne roja, mariscos o alcohol, o si el riñón no lo elimina bien, los niveles en sangre suben. A esto se le llama hiperuricemia. 3. ¿Dónde se cristaliza? Cuando hay demasiado ácido úrico, este tiende a precipitarse y formar cristales de urato monosódico.
Estos cristales son como agujas microscópicas. En las articulaciones, gota es lo más común. Los cristales se depositan en el líquido sinovial, especialmente en el dedo gordo del pie, el tobillo o la rodilla. El sistema inmune detecta esas agujas, las ataca y genera una inflamación dolorosísima. Eso es la artritis gotosa. En el riñón, cálculos. Aquí es donde entra tu punto. El ácido úrico también puede cristalizarse dentro del sistema renal. En este caso, no se llama gota, sino litiasis renal. Piedras en el riñón. Si esos cristales dañan el tejido del riñón de forma crónica, se habla de una nefropatía por uratos. Resumen para diferenciar. Bueno, y por último sigamos con la última función del peroxisoma, que es la síntesis de lípidos, principalmente del plasma halógeno, que es un tipo de fosfolípido, y esto ayuda a las membranas de la célula, al sistema nervioso o al tejido cardiovascular. Es una síntesis de lípidos específica. Algunos pasos de químicos como que... Verás, aquí tengo un apunte donde no entiendo, porque dice que la síntesis de lípidos obviamente es específico, específicamente el procesamiento del fosfolípido plasmalógeno, pero aquí dice que algunos pasos químicos solo en el peroxisoma y luego se van al retículo endoplasmático. Justo esa última parte no caché. Es totalmente normal que te genere dudas, porque el plasmalógeno es un lípido rebelde que no sigue la ruta habitual de los demás. La mayoría de los lípidos se sintetizan enteramente en el retículo endoplasmático, RE, pero este en particular necesita un trabajo en equipo entre dos organelos. Aquí tienes la explicación de por qué ocurre ese viaje que mencionas. 1. El inicio en el peroxisoma, la parte exclusiva. El plasmalógeno no es un fosfolípido común. Tiene un enlace especial llamado enlace éter. Las enzimas necesarias para crear este enlace específico solo se encuentran en la membrana interna del peroxisoma. ¿Qué pasa aquí? Se toman los precursores, ácidos grasos y glicerol fosfato, y se realiza la acilación. Básicamente, el peroxisoma construye el esqueleto básico del plasmalógeno que tiene ese enlace éter tan difícil de hacer. El producto intermedio. Se forma una molécula llamada 1-alquildihidroxiacetona fosfato. 2. El traslado al retículo endoplasmático, la terminación. Una vez que el peroxisoma ha hecho el trabajo difícil, el enlace éter, el proceso se detiene porque el peroxisoma no tiene las enzimas para Entonces, normalmente la síntesis de lípidos se da en el retículo liso, pero en el caso del plasmalógeno primero pasa por el peroxisoma y luego se va al REL. Exactamente, lo has captado perfectamente. Es la excepción a la regla. Para que tus apuntes queden impecables. Ya. Y por último vamos con la biogénesis. La biogénesis se da, digamos, a partir de... El peroxisoma se da a partir del retículo endoplasmático, ¿no? Del retículo rugoso vienen las proteínas que forman la membrana del peroxisoma. Y del retículo liso viene una vesícula con lípidos, que será la vesícula llamada vesícula precursora, la cual formará la membrana peroxisoma. O sea, el rugoso forma las proteínas de la membrana y el otro y el liso la membrana. ¿Ok? Las enzimas del peroxisoma sintetizadas, ribosomas libres del... las enzimas del peroxisoma son sintetizadas por los ribosomas libres del citoplasma que llegan por señalización PTS1 o PTS2 con la peroxina. Hablando de la biogénesis, o sea, la peroxina, si tiene la señalización de PTS1 y PTS2, la peroxina se encarga de llevar esa proteína, o sea, esa enzima al peroxisoma. Vas por muy buen camino con la biogénesis del peroxisoma U, pero hay que precisar los roles porque en biología molecular los nombres son muy parecidos. Para que no te confundas. Bueno, eso es más profundo en bioquímica, ahorita no. Y por último tenemos también que otra manera de la biogénesis es la función de peroxisomas preexistentes. O sea, una peroxisoma madre se divide, forma dos peroxisomitas y como resultado a las necesidades de la célula, ¿no? Ya vimos el Golgi, lisosoma, ribosomas, mitocondria, vimos mitocondria, mitocondria.
mitocondria, bro. Entonces ya, este es el último tema que tenemos que ver. La super mega mitocondria. Entonces, primero, la mitocondria es semiautónoma, produce energía, tiene su propio ADN y codifica 13 proteínas necesarias específicamente para la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Fosforilación oxidativa. Primero, tiene membrana externa e interna. O sea, la mitocondria es esta y luego tiene una membrana así, que es la membrana interna, ¿no? Esta, a ver, la membrana, primero, ¿qué vemos primero? La membrana externa es permeable, tiene proteínas de canal, las porinas, que deja el paso de iones y moléculas pequeñas, no macromoléculas. Vuelta, la membrana interna es especializada y tiene crestas mitocondriales, que es lo que vemos que tiene forma así dentro de la mitocondria. Se llaman crestas mitocondriales, las cuales se mantienen por el complejo micos, que le da estructura a las proteínas. Aquí no sé por qué está el signo de pregunta. Las crestas mitocondriales son dinámicas, se ajustan según la necesidad de la célula. Las crestas mitocondriales le dan más superficie a la mitocondria para que haya una mayor producción de ATP y haya la fosforilación oxidativa. Hablando de la mitocondria, las crestas mitocondriales se mantienen gracias al complejo micos, que da estructura a la proteína. Exactamente. Has dado en el clavo con un detalle Ya, entonces, bueno, ¿quieren seguir escuchando? de biología molecular avanzado que es fundamental para la arquitectura celular. El complejo No, nada que ver. So, está bien, pero nos quitamos la duda. Luego, ¿dónde está el 2, chicos? Aquí está. También otra cosa de la mitocondria es, digamos, tiene un espacio pericondral o compartimiento interno, que es un lugar para la preparación y el procesamiento de material crudo. Es el espacio entre las dos membranas y ayuda a intercambio de protones durante la fosforilación oxidativa. O sea, tenemos esto de aquí y sería este. También tiene la matriz mitocondrial, que la matriz mitocondrial es donde se da la generación de energía. Está delimitado por la membrana interna, tiene ribosomas mitocondriales, los cuales fabrican proteínas leyendo el ADN mitocondrial, y está llena de enzimas solubles, o sea, hidrosolubles. Se da llena de enzimas solubles, se da el ciclo de Krebs, los cuales generan electrones y ella ayuda a la producción de ATP. La función de ATP. Ay, me acabo de raspar, chicos, el brazo. Aquí dice que la mitocondria tiene enzimas hidrosolubles en la matriz mitocondrial. ¿Cómo funcionan estas enzimas solubles al ciclo de Krebs? es una excelente pregunta, porque solemos imaginar que todo en la célula está flotando al azar. Pero la matriz mitocondrial es en realidad un ambiente muy denso y organizado. Las enzimas del ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico, son efectivamente proteínas globulares hidrosolubles. Aquí te explico cómo funcionan y cómo se organizan en ese. Pero bueno, eso es más profundo en bioquímica. 3, 4. Pasamos con la función de la mitocondria. La función de la mitocondria, primero, el ciclo de Krebs, que se da dentro de la matriz, donde el acetil-CoA más reacciones nos da como desecho CO2, que es como su producto, y nos da electrones de alta energía. Estos electrones irán a la membrana interna gracias al transportador NADH y FADH2, y ahí en la membrana interna se dará la fosforilación oxidativa usando estos electrones, y usa estos electrones como motor para bombear iones de hidrógeno, al espacio intermembrana, creando una diferencia de potencial, que esto actúa como turbina
que transforma esta presión en ATP. Entonces te voy a describir el proceso, tú me dices si está correcto. La función de la mitocondria es el ciclo de Krebs que está dentro de la matriz, el cual la acetil-CoA más reacciones nos da como subproducto el CO2 y también nos da a los electrones de alta energía que se van a ir a la membrana interna gracias al transportador de NADH2 y FADH2 y en la membrana interna será la fosforilación oxidativa que va a usar estos electrones para bombear iones de hidrógeno al espacio intermembranoso donde esto generará una diferencia de potencial que actúa como turbina y transforma esta presión en ATP. ¿Es eso correcto? Lo tienes. Tu descripción es excelente y demuestra... Ya, perfecto. Entonces ya, comprobadísimo. 4 o 5. Luego, a ver, el ATP que tenemos aquí, vamos a ir hasta acá. El ATP, ¿qué nos habla del ATP? El ATP, el ATP viene a verse. A ver, te voy a explicar otro concepto que aquí habla vuelta que verás. La función, otra función de la mitocondria es que el ATP viene de la glucosa, ácidos grasos, gracias a la glucólisis, la glucólisis se da en el citoplasma. Uno, una glucosa, en la glucólisis, una glucosa nos dará dos piruvatos, ¿no? Este piruvato entra a la mitocondria, se hace acetil-CoA gracias al complejo piruvato de deshidrogenasa y esta tendrá, digamos, dos funciones, la beta-oxidación de ácidos grasos y el catabolismo de aminoácidos. La beta-oxidación de ácidos grasos de cadenas largas se divide en acetil-CoA cuando falta glucosa. Y esto es más, se da en ayuno o en ejercicio prolongado. Y la otra función es el catabolismo de aminoácidos, donde desaminados en acetil-CoA. Justo esa última parte, no sé si hay algo que complementar. Lo tienes casi todo. Tu esquema mental es muy sólido. Solo vamos a pulir un par de detalles para que la conexión entre las rutas sea exacta, especialmente en la parte del acetil-CoA-Arrow, que es el embudo donde todo converge. Aquí tienes los complementos y correcciones clave. 1. La glucólisis en el citoplasma. Correcto. 1 glucosa right arrow, 2 piruvatos. Complemento. Recuerda que este paso también genera un poco de ATP directo y NADH. El piruvato entra a la mitocondria solo si hay oxígeno disponible. 2. El complejo piruvato deshidrogenasa. Correcto. Convierte el piruvato en acetil-CoA. Dato extra. En este paso se libera la primera molécula de CO-2 de la ruta de la glucosa. 3. La beta-oxidación. Ácidos grasos. Precisión importante. La beta-oxidación no es una función del acetil-CoA, sino que es la ruta que produce acetil-CoA a partir de grasas. Cuando estás en ayuno o ejercicio, las cadenas largas de ácidos grasos entran a la mitocondria y se van cortando de 2 en 2 carbonos. Cada corte produce un acetil-CoA. ¿Dónde ocurre? En la matriz mitocondrial, al igual que el ciclo de Krebs. 4. El catabolismo de aminoácidos. Correcto. Se deben desaminar, quitarles el grupo amino, que es el nitrógeno. Complemento. El esqueleto de carbono que queda después de quitar el nitrógeno puede convertirse en acetil-CoA, aminoácidos cetogénicos, o directamente en otros intermediarios del ciclo de Krebs, aminoácidos glucogénicos. El nitrógeno sobrante se convierte en urea para ser expulsado. El esquema corregido. Ya. Entonces, y ahora vamos por último con la teoría. A ver, la función del MCU es que transporta calcio a la mitocondria y aumenta la producción de NADH o FADH. Y hablemos de la teoría endosimbiótica. Hablemos de la teoría endosimbiótica. Aquí hablamos de la, simbiosis, donde nos dice que una procariota aeróbica y una eucariota anaeróbica
se unieron y vivieron, pues, se complementan. Las evidencias de esto es que el ADN tiene circular, es parecido al de las bacterias, el ADN es similar al de las bacterias y replicación binaria. ¿Eso es correcto? ¿Y por qué dice ADN y ADN circular? Es totalmente correcto. La teoría endosimbiótica, popularizada por Lynn Margulis, explica que nuestras células actuales son en realidad una sociedad de organismos que antes vivían separados. Aquí tienes la aclaración sobre tus dudas y los puntos clave para tu estudio. 1. La unión, el pacto de supervivencia. Tal como dices, la clave fue el beneficio mutuo. La célula hospedadora, eucariota anaeróbica, tenía el tamaño y la capacidad de engullir, pero no sabía usar el oxígeno. La procariota aeróbica, el ancestro de la mitocondria, sabía usar el oxígeno para sacar muchísima energía, ATP, pero necesitaba protección y nutrientes. Resultado: se unieron y la procariota se convirtió en un organelo especializado. 2. ¿Por qué dice ADN y ADN circular? La gran evidencia. Esta es la prueba reina de la teoría. Se habla de ADN circular porque esa es la forma física de la molécula y es idéntica a la de las bacterias actuales. ADN nuclear. El que está en el núcleo de nuestras células es lineal y está empaquetado con unas proteínas llamadas histonas. ADN mitocondrial. El que está dentro de la mitocondria es un solo círculo cerrado, exactamente igual al cromosoma de una bacteria, como E. coli. Además, este ADN mitocondrial no tiene histonas E, lo que refuerza su origen bacteriano. 3. Otras evidencias clave en tus apuntes. Además del ADN circular, mencionas la fisión binaria o replicación binaria. Esto significa que las mitocondrias no se crean desde cero por el núcleo. Ellas se dividen a la mitad para multiplicarse, igual que lo hace una bacteria. Otras evidencias que podrías añadir si te las preguntan. Ribosomas propios. La mitocondria tiene sus propios ribosomas 70S, que son más pequeños que los del resto de la célula 80S y son idénticos a los bacterianos.